Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta videoconferencia gratuita preparatoria para el proceso de selección convocatoria territorial 2019-2, cuyas inscripciones se encuentran abiertas en este momento. Antes de dar inicio a esta charla, me presento. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, soy abogado de la Universidad de Antioquia y soy el director académico de Construyendo Méritos. Construyendo Méritos es una institución dedicada a la capacitación y la oferta de espacios de formación para los distintos concursos públicos de méritos que se llevan a cabo en el país. En Construyendo Méritos consideramos que para participar en un proceso de selección que se desarrolla bajo la modalidad de concurso público de méritos, lo último que deben hacer los aspirantes es dejar al azar su participación o su proyección en el concurso. Por el contrario, las personas deben prepararse y el primer paso para prepararse es información. Obtener la información necesaria para participar con un mayor conocimiento en el proceso de selección que se avecina. Entonces vamos a hablar brevemente durante el transcurso de esta hora y media de lo que es el proceso de selección convocatoria territorial 2019-2, cuáles son cada una de sus etapas, qué pruebas se van a aplicar, cómo deben acreditar ustedes los documentos a la hora de postularse, a la hora de inscribirse, y cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes, que es la última prueba que se desarrolla, pero que se hace teniendo en cuenta los documentos que se aportaron hasta el momento de las inscripciones o hasta la fecha de cierre de las inscripciones, para ser más preciso. A las personas que recién ingresan, les damos la bienvenida. Les ruego que hagan sus inquietudes, que dejen sus inquietudes a través del chat. Allí les dejé un par de mensajes para que así hagamos de este espacio una charla interactiva. Entonces, vamos a hablar previamente, antes de entrar en la convocatoria, de las instituciones que ustedes se van a encontrar en este concurso público de méritos. Entonces, participan 3 instituciones o 3 entidades. La Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la encargada de administrar y vigilar el sistema de carrera de los empleados del Estado. La universidad que opera el concurso, y las entidades nominadoras, que en este caso son municipios o entidades descentralizadas del orden departamental o municipal. Digamos que esos serían los 3 tipos de entidades que participan en el concurso. De la Comisión Nacional de Servicio Civil, podríamos mencionar inicialmente que la comisión es creada por la Constitución de 1991, en su artículo 130, en donde se informa que habrá una Comisión Nacional de Servicio Civil encargada de administrar y vigilar la carrera de los servidores públicos, con excepción de las que tengan un carácter especial. Este carácter especial, esta excepción que está por fuera de la competencia de la comisión, lo constituyen los regímenes especiales de carrera, como son ramo judicial, procuraduría, contraloría, hablo de Contraloría General de la Nación, entes universitarios autónomos, Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades u órganos del Estado que tienen un régimen especial de carrera y cuya administración y vigilancia está a cargo de las mismas entidades. La comisión es pues la encargada de administrar y vigilar el sistema de carrera general, que es precisamente en el cual nos encontramos en el concurso 2019-2. Agrupa una serie de entidades que hacen parte del régimen general de carrera administrativa. Entonces, este concurso no es operado por las mismas entidades, sino que está a cargo de un órgano central del Estado que no hace parte de la rama ejecutiva, legislativa ni judicial, como lo es la Comisión Nacional de Servicio Civil. Este órgano es el que se encarga de contratar a la universidad que opera el proceso de selección y de vigilar que el mismo se adelante de acuerdo a los criterios que se establecieron en los acuerdos de convocatoria, en las leyes que regulan en los concursos públicos de méritos en el país y, por supuesto, en la Constitución política. El mérito como principio fundamental de acceso a la función pública. En este punto a mí me gusta citar
un breve texto de Rafael Uribe Uribe. Este fue un discurso que él pronunció en 1910, hace ya 119 años. Este texto o este discurso se compiló en un texto que llamó Los Problemas Nacionales. Entonces, abro comillas, consideraba Rafael Uribe Uribe: la elección de los empleados, sea hecha por quien fuere y por el sistema que fuere, debe recaer en aquellos ciudadanos que tengan competencia para el puesto, es decir, carácter, habilidad técnica, experiencia, honradez, posición social y buenos antecedentes que los coloquen en posibilidad de servir mejor que cualquier otro el cargo de que se trate. Entonces, vamos a resaltar aquí unos elementos. Entonces, Rafael Uribe Uribe lo que señalaba era la necesidad que las personas que ocuparan los empleos del Estado fueran quienes mayores conocimientos tuviesen, mayores habilidades demostraran, experiencia, honradez. Hoy con seguridad excluiríamos posición social porque no es un criterio para seleccionar un empleado del Estado. Buenos antecedentes sigue siendo un criterio cuando una persona debe demostrar que no posee inhabilidades o incompatibilidades para posicionarse en un empleo público. En suma, ¿quién debe ocupar un empleo público? La persona más idónea para ello. Más idónea en el sentido de que tenga más experiencia, más conocimientos, más formación, que tenga antecedentes, buenos antecedentes, en este caso que no tenga inhabilidades o incompatibilidades, entre otros, ¿cierto? Entonces, esto es lo que a grandes rasgos una concepción del mérito muy intuitiva para ese momento de Rafael Uribe Uribe, que igual me gusta resaltar porque recoge lo que hoy en día denominamos principio del mérito. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de determinar qué persona tiene un mayor mérito para desempeñar un cargo, en este caso un empleo del Estado? A mí me gusta hacer una similitud con el triatlón frente a lo que es un concurso público de méritos. El triatlón, los participantes compiten en 3 disciplinas deportivas que son atletismo, ciclismo y natación. ¿Quién gana una competencia de triatlón? La persona que ocupe el primer lugar o que obtenga el mejor resultado en el conjunto de las 3 disciplinas deportivas. Algo similar ocurre con un concurso público de méritos. Ustedes van a presentar una serie de pruebas, se postulan a un cargo y para ese cargo ustedes deben sortear una serie de obstáculos que son las pruebas. Quien finalizado el concurso obtenga un mayor puntaje en el ponderado de las pruebas a aplicar será quien ocupe el primer lugar en el concurso público de méritos. Entonces es una equivalencia bastante pertinente considerar que el concurso público de méritos es asimilable a una competencia de triatlón. La persona que demuestre los mayores conocimientos, unas competencias adecuadas para su empleo, una buena experiencia, una buena formación académica, será quien se quiera, o digamos que quien obtenga el mayor puntaje en estos ítems será quien ocupe el primer lugar en la lista de elegibles, ¿cierto? Hoy en día es bastante atractivo hacer parte de un empleo de carrera. Proporciona una estabilidad que no proporciona casi que ningún empleo, ni en el sector público ni en el sector privado. Una de las características del empleo de hoy es la incertidumbre. Eso se manifiesta en muchas cosas, por ejemplo, en muchos fenómenos. Por ejemplo, en la contratación por prestación de servicios, personas que están contratadas 10 meses en el año, 2 meses por fuera, buscando el siguiente contrato, esperando el siguiente contrato, y esa es una incertidumbre que está. O las personas que están en una empresa, las empresas cierran, se van, y sencillamente es una incertidumbre laboral en todo sentido. Los empleos de carrera no tienen esta incertidumbre tan marcada porque hay una estabilidad laboral mayor. Para, digamos, excluir a una persona de un empleo de carrera se deben seguir ciertos pasos necesarios y no puede operar la arbitrariedad. No hay, por ejemplo, un despido con justa causa como sucedería en un contrato laboral porque allí no aplican en principio estas normas. Entonces vamos a hablar ahora de la convocatoria territorial 2019-2, procesos de selección
1333 a 1354. Esta convocatoria, previamente, quisiéramos resaltar qué es la convocatoria o responder qué es la convocatoria. La convocatoria es un acto administrativo publicado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y por los jefes de las entidades, en el cual están estipuladas las normas que regulan cada concurso público de méritos. Por poner un ejemplo, ustedes se preguntan, ¿qué documentos debo yo aportar al proceso de selección? Y la respuesta a esa pregunta la van a encontrar en la convocatoria, ¿cierto? ¿Dónde encuentran ustedes la convocatoria? En el sitio web de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Para las personas que son nuevas en los concursos públicos de méritos, deben familiarizarse muy bien con este portal de la Comisión Nacional de Servicio Civil, porque continuamente se están publicando convocatorias y ofertas de empleo a nivel nacional. Entonces, digamos que es un fenómeno que se viene desarrollando de forma exponencial, porque los concursos que hay abiertos para el próximo año o que serán abiertos el próximo año, digamos, son bastante numerosos si los ponemos en perspectiva a 10 años atrás, ¿cierto? 10 años atrás no estaba este mismo fenómeno, en el cual los empleos del Estado se están convocando continuamente a concurso. ¿Listo? Entonces, la convocatoria estipula las reglas de participación de los concursantes, condiciones de acreditación de la experiencia y formación, pruebas a aplicarse, valor de cada una de las pruebas, carácter de cada prueba, características de las pruebas, reclamaciones, listas de elegibles. Obliga a la universidad, a la Comisión Nacional de Servicio Civil y a ustedes los concursantes. Es decir, son normas que afectan a todos los participantes en un concurso público de méritos, no solo quienes concursan, sino a la universidad que debe observar estas reglas, a la comisión que también las debe observar. La universidad es que la Comisión Nacional de Servicio Civil no adelanta directamente los concursos públicos de méritos. Para esos efectos, contrata una universidad o institución de educación superior quien se encarga de adelantar la totalidad del proceso de selección. Entonces, vamos a hablar de las condiciones de la convocatoria. En total, se convocan 2.003 empleos en los departamentos de Atlántico, Meta, Cundinamarca, Risaralda y Norte de Santander. Cundinamarca es el departamento que en mayor medida participa en este concurso con 12 entidades. De ahí siguen Atlántico, Risaralda y Meta, 3 entidades cada una, y Norte de Santander con 1 entidad. Norte de Santander ya está en la convocatoria territorial norte con bastantes cargos, entonces yo me imagino que en esa convocatoria sencillamente ajustaron. De las 2.013 vacantes, 672 para el nivel asistencial, 560 para el nivel técnico y 781 para los empleos de nivel profesional especializado y profesional universitario. ¿Cuáles son las etapas de la convocatoria? Primero, convocatoria y divulgación. Luego, son las inscripciones que van hasta el 31 de octubre del 2019. Luego está la verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas, conformación de lista de elegibles y periodo de prueba. El periodo de prueba es por 6 meses, vencido del cual la persona debe aprobar el periodo de prueba, es inscrito en el Registro Único de Carrera Administrativa. ¿Cuáles son los factores de mérito que ustedes deben acreditar al presentarse a un proceso de selección? Esto es, digamos, uno de los momentos más importantes de todo concurso público de méritos. El proceso de inscripciones. ¿Por qué? Porque ustedes aquí desarrollan 2 actividades de gran importancia. Aportan los documentos con que van a concursar y se postulan a un cargo específico, ¿cierto? Porque el concurso siempre es direccionado a un cargo en particular. Entonces, en el proceso de aportar los documentos al Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, que es el SIMO, ustedes deben cargar una serie de certificados. En primer lugar, certificados de educación, que son educación formal para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. Pregunta, ¿deben aportar los 3 tipos de modalidades de educación? Realmente no.
Solamente educación formal es obligatorio, porque la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal lo que hace es otorgarme un puntaje adicional. ¿Listo? Este tipo de educación me otorga un puntaje adicional. Ahora bien, otro de los factores de mérito que yo debo acreditar al presentarme a un proceso de selección son los certificados de experiencia. Y esto es bastante importante porque en este punto es quizá donde los concursantes cometen la mayoría de errores. Bueno, aquí nos hace una pregunta John Harry y voy a proceder con su lectura. Buenas noches. A continuación, unas preguntas. En cuanto a los soportes académicos, tenemos que anexar desde el título de bachiller del colegio o desde la universidad en adelante. ¿Con cuánto es la fecha máxima de expedición para los certificados laborales? Muy interesantes las preguntas, John Jairo, porque realmente le van a aportar a las personas que están escuchando. ¿Ustedes deben aportar todos los certificados académicos? No. Deben aportar el certificado académico que les están pidiendo. Por ejemplo, yo me estoy postulando a un cargo en el nivel asistencial que me está pidiendo ser bachiller. Yo aporto el diploma de bachillerato. Pero si me estoy presentando un cargo en el nivel profesional, yo lo que hago es aportar el título profesional y no es necesario aportar el título de bachiller, porque no me lo están pidiendo, ¿cierto? Entonces yo aporto el documento o certificado que me están pidiendo. Ahora bien, si no me están pidiendo, por ejemplo, un título de posgrado, pero yo lo tengo, obviamente yo lo voy a aportar porque este título me va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes al ser un título adicional, ¿cierto? A lo que voy es que no es necesario aportar el título de bachiller para las personas en el nivel profesional. ¿Listo? Esto no es necesario. ¿Cuál es la fecha máxima de expedición para los certificados laborales? Estos certificados no expiran. ¿Listo? Entonces ustedes pueden aportarlos si tienen 20 años de haber sido expedidos. No hay problema porque no tienen una fecha de expiración de acuerdo a las normas que regulan la convocatoria territorial 2019. Continuamos con el tipo de experiencia. La experiencia puede ser laboral, relacionada, profesional relacionada. Experiencia laboral es experiencia en cualquier tipo de empleo. Este tipo de experiencia usualmente se exige para cargos de nivel técnico y asistencial. La experiencia relacionada es una experiencia que se relaciona o que se exige que tenga una relación con las funciones del empleo al cual yo me voy a postular. Es decir, yo estoy aportando un documento que al hacer una lectura del mismo demuestra que yo puedo desempeñar las funciones del cargo al cual me estoy postulando. Hay una similitud entre las funciones de uno y otro cargo, del que yo estoy demostrando que desempeñé y del cual me estoy postulando y al cual quiero llegar a posesionarme. La experiencia profesional es la experiencia que se da a partir de la terminación del materia, del pensum académico, siempre y cuando se tenga el título profesional. ¿Por qué a partir de la terminación de materias? En esto la Comisión y la legislación nacional y las regulaciones, los decretos reglamentarios que hay sobre concursos de méritos han sido un poco laxos y con miras a ampliar la experiencia de las personas han admitido que la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de materias. Por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados que hacemos prácticas profesionales, estas prácticas profesionales se dan siempre después de la terminación de materias, por lo cual es una experiencia que nosotros podemos acreditar a un concurso público de méritos en la mayoría de los casos, y esa experiencia nos va a contar como experiencia profesional, siempre y cuando aportemos el certificado de terminación de materias. Eso es muy importante. Tenemos que aportar el certificado de terminación de materias. Por último, está la experiencia profesional relacionada, que es una experiencia que, además de ser profesional, se relaciona con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los factores de mérito son educación y experiencia. ¿Cómo se acreditan los factores de mérito? Educación formal. Este es, digamos, el más fácil, porque yo la educación formal lo acredito aportando el diploma, el acta de grado del título que obtuve.
Si yo me gradué de bachiller y me están pidiendo el título de bachiller, aporto el diploma. Si yo me gradué de profesional, aporto el diploma. Si yo me gradué de especialista o de magíster, aporto el diploma o el acta de grado o una certificación en la cual se acredite que efectivamente yo terminé el pensum y obtuve el título de. ¿Por qué el título? Porque la educación formal siempre conduce a un título, ¿cierto? Título de bachiller, título de profesional en, título de especialista en, título de magíster en, ¿cierto? Esa es, digamos, que la característica de la educación formal. La educación para el trabajo y el desarrollo humano se certifica mediante un documento que indique el nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización, intensidad horaria. ¿Listo? John Jairo nos pregunta, ¿los trabajadores independientes qué soporte deben anexar como certificado laboral? Cuando se han realizado estudios en el exterior, ¿qué documento adicional se tiene que adjuntar? ¿Puede aplicar a 2 vacantes a la vez? Bueno, son 3 preguntas. Los trabajadores independientes deben aportar una certificación propia, suscrita por cada uno, en la cual acrediten el cargo que desempeñaron como independientes, las fechas en que se desempeñaron como empleados independientes, las funciones que desempeñaban y en líneas generales está la información que deben contener estos certificados. Los suscriben ustedes mismos. Yo recomiendo que vayan ante notario y lo hagan ante notario. Esto le da una mayor solidez, no es un requisito, pero le da un poco mayor de solidez. ¿Listo? Frente a las demás preguntas, cuando se han realizado estudios en el exterior, miren, si se han realizado estudios en el exterior y son en otro idioma, el certificado está en otro idioma, deben pasarlo por un traductor oficial, pero no deben homologarlo, no es necesario homologarlo, porque van a tener hasta 2 años después de posesionarse para aportar el título homologado, ¿cierto? La homologación es el proceso que hace el Ministerio de Educación Nacional, en el cual acepta los títulos que provienen del exterior y le da validez a nivel nacional. Finalmente, hay una pregunta que nos hace acá. ¿Puedo aplicar a 2 vacantes a la vez? No, solamente pueden aplicar una vacante por convocatoria. De todas formas, ya viene la convocatoria territorial 2019 sola, hay 2019 y 2019-2. La 2019 todavía no se han abierto inscripciones, mientras que la 2019-2 es precisamente en la que nos encontramos porque están abiertas las inscripciones. En esa 2019 ustedes sí pueden participar, pero en la 2019-2 solamente pueden participar en un empleo. ¿Listo? Muy bien. La educación informal deben aportar documentos certificados que contengan nombre de la institución, nombre del evento de formación, fechas de realización. Y en la experiencia, aquí es donde, digamos, vamos a tratar de resolver la pregunta. Cuando se trata de experiencia laboral, aquí digamos que vamos a hacer un paréntesis. La experiencia son los certificados que más errores presentan los concursantes. ¿Por qué? Porque determinan mal las fechas, porque no relacionan las funciones, porque no relacionan las funciones de cada cargo. En este punto, ustedes como concursantes deben hacer una lectura de los certificados y analizar si está bien certificada la experiencia de acuerdo a las reglas estipuladas en la convocatoria. Entonces, ¿qué datos debe contener los certificados de experiencia? Nombre o razón social de la empresa, cargos desempeñados, relaciones de las funciones desempeñadas, fecha de ingreso y retiro. Miren, es muy importante que ustedes relacionen las funciones de cada uno de los cargos que han desempeñado. Hay certificados, principalmente de entidades públicas, en los cuales no se relaciona la totalidad de funciones, sino que solamente se relacionan las funciones del último cargo. Si ustedes tienen esta información de esta forma, yo les recomiendo que vayan a la entidad y soliciten la información de acuerdo a las reglas de la convocatoria. ¿Listo? Una inquietud que se presenta mucho. ¿Hasta cuándo puedo yo aportar los documentos para esta convocatoria? Miren, ustedes pueden aportar y modificar la documentación hasta el cierre de las inscripciones, ¿cierto?
hasta el cierre de las inscripciones al concurso público de méritos, que ahorita lo mencioné hace un momento, es el 31 de octubre del año en curso. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta el 31 de octubre ustedes pueden modificar la documentación. Así hayan formalizado ya la inscripción. Hasta esa fecha ustedes pueden modificar los documentos, actualizarlos, y esta oportunidad es muy importante porque ustedes pueden solicitar los documentos mediante derecho de petición. Si las entidades no se los dan, digamos, verbalmente, o tienen alguna dificultad, y si no hay una respuesta de la entidad adecuada, pueden garantizar su derecho de petición mediante la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, esta es una misión muy importante para participar en un proceso de selección o concurso público de méritos. Conseguir los documentos con los cuales se piensa participar en el mismo. Pero también puede haber otro tipo de experiencia que no es laboral. Por ejemplo, la experiencia por prestación de servicios. En ese caso, yo debo aportar una certificación en la cual indique el objeto del contrato, las actividades, la fecha de ejecución del contrato. Esto es muy importante. Fechas de ejecución, casi que como un certificado laboral, solo que los términos no son los mismos, porque un contrato laboral no es lo mismo que un contrato de prestación de servicios. Entonces, principalmente el objeto del contrato, las actividades a desarrollar en el marco de ese objeto, y las fechas, fecha de inicio y fecha final de ejecución del contrato. ¿Listo? Como lo mencioné hace un momento, el trabajo independiente se certifica a partir de documentos suscritos por cada concursante. ¿Listo? En el cual se acredite cuáles eran las funciones que se desempeñaban, el cargo y en qué fechas. ¿Listo? Reglas generales. Experiencia o documentos académicos en otro idioma deben ir acompañados de traducción oficial. No se cuenta doble experiencia en el mismo periodo. Si ustedes tenían 2 trabajos, solo me van a contar la experiencia por una vez. Una recomendación: no aportar documentos irrelevantes como actas de posesión, copias de contratos, nombramientos, ascensos, estímulos laborales. Estos no son documentos que se necesiten. Cargan el CIMO con documentos que van a ser irrelevantes a la hora de la evaluación. Hacen más tedioso el análisis que hacen los profesionales que verifican la hoja de vida. Es decir, no es recomendable cargar documentos que no son indispensables. Ahora, si ustedes tienen dudas si un documento es necesario o no, sencillamente lo aportan, ¿cierto? Pero si saben que no se necesitan, que no se requieren, que son irrelevantes, no los aporten. Por ejemplo, la copia del contrato. La copia del contrato nos acredita la ejecución del mismo, ¿cierto? Entonces, yo no tengo que aportar la copia del contrato. Tampoco estímulos, es que me felicitaron por el desempeño en el trabajo, obtuve una tesis summa cum laude. Eso no vale nada dentro del proceso de selección. Entonces, tengan muy claro qué es lo que deben aportar al CIMO y reduzcan los documentos a esas exigencias. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Vamos a ver una pregunta que hay acá. Los certificados de cursos realizados en la ESAP o el SENA se deben registrar como educación informal o educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una pregunta que se presenta siempre cuando voy a participar en un proceso de selección. No es fácil distinguir la educación informal de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación para el trabajo y el desarrollo humano, un criterio para yo saber cuándo es lo uno, cuándo es lo otro, es que la educación para el trabajo y el desarrollo humano siempre está por encima de las 160 horas, mientras que la educación informal debe estar por debajo de las 160 horas. Entonces, yo creo que este es un criterio que puede servir de indicador. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La educación para el trabajo y el desarrollo humano requiere un aval especial de las secretarías de educación departamentales, municipales o del Ministerio de Educación Nacional para funcionar, mientras que la educación informal no requiere de ningún aval para funcionar, para operar, ¿cierto? Por ejemplo, en Construyendo Méritos tenemos habilitados espacios de educación informal.
que están dentro de la Ley General de Educación, que hacen parte del servicio público educativo, pero no requieren de ningún aval del Estado para funcionar, para ofertar programas académicos de la educación informal. ¿Listo? Entonces, ¿qué documentos deben presentar? Cédula de ciudadanía, tarjeta profesional para las profesiones que lo tienen, lo exigen, certificados de educación formal, de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de educación informal, de experiencia y los demás documentos que requiera su cargo. Por ejemplo, los conductores, licencia de conducción, siempre. Los agentes de tránsito, por lo general, licencia de conducción de moto y licencia de conducción de vehículo. ¿Listo? Esto es muy importante, que aporten todos los documentos que les piden para inscribirse al concurso, porque si ustedes no aportan uno de los documentos que se les exigen, lo más probable es que vayan a salir en la verificación de requisitos mínimos. ¿Listo? O que vayan a obtener un puntaje menor en la prueba de valoración de antecedentes. Y la idea no es esta, la idea es que nosotros alcancemos nuestro puntaje máximo en la prueba de valoración de antecedentes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo aporto un certificado laboral sin funciones y es por 10 años, estoy perdiendo 10 años de experiencia, lo cual es demasiado, es mucho. Entonces, ustedes deben conocer las reglas de la convocatoria y aportar los documentos que les exigen de acuerdo a las mismas reglas de la convocatoria. Publicación de lista de admitidos. Entonces, cierre de inscripciones 31 de octubre de este año. De ahí en adelante la universidad va a seleccionar, la comisión va a seleccionar la universidad que va a operar el proceso de selección, ¿cierto? Entonces, se va a seleccionar la universidad que va a operar el proceso de selección y esa universidad se va a encargar de verificar los requisitos mínimos de cada uno de ustedes, de acuerdo a los documentos de formación académica y experiencia que aportaron con las inscripciones. Una vez termine de verificar los documentos, la universidad va a publicar a través del SIMO, Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, los resultados de la verificación de requisitos mínimos y los va a considerar como concursantes, admitidos o no admitidos. Los admitidos serán los llamados a presentar las pruebas escritas y los no admitidos no continuarán dentro del concurso, aunque tendrán 2 días hábiles para interponer reclamaciones. Entonces, a mí mañana viernes me avisan dentro de la convocatoria territorial 2019-2 que se van a publicar los resultados de la verificación de requisitos mínimos en 5 días hábiles. Entonces, si me avisan mañana viernes, los van a publicar o los pueden publicar a partir del próximo viernes 4 de octubre. Listo, a partir del próximo viernes 4 de octubre. Por ejemplo, mañana se publican los resultados de la convocatoria 806, 829, que es para el Distrito Capital de Bogotá y la Comisión Nacional de Servicio Civil. No, perdón, sí, mañana se publican los resultados. Entonces, las personas que resulten admitidas se podrán ahí despreocupar, pero las personas que resulten no admitidas tendrán 2 días hábiles para interponer reclamaciones a través del SIMO. 2 días hábiles, lunes y martes, solamente esos 2 días. ¿Listo? Muy bien. Citación a pruebas escritas a través del SIMO. Ustedes deben volverse unos expertos en el SIMO, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente esta es una herramienta que no solamente va a servir para este concurso, sino que va a servir para todos los concursos que se vayan desarrollando en el sistema general de carrera. Entonces, si ustedes logran posesionarse para este concurso, convocatoria territorial 2019-2, igual van a poder participar en otros concursos con una mayor asignación salarial o con unas funciones más atractivas para ustedes o en una ubicación geográfica que les favorezca especialmente. Listo. Entonces, vuélvanse expertos en el SIMO, expertos en el SIMO. Es una herramienta que a veces es un poco confusa en su interior. Me parece que se puede hacer un poco más amigable, pero tampoco representa gran complejidad. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Si he tenido diferentes trabajos, pero la experiencia que me pide la vacante solo me lo acredita uno de los trabajos,
No sería necesario mencionar ni adjuntar los certificados de los otros trabajos que no tienen nada que ver con la experiencia que solicita la vacante. No, no. Aporten todos los documentos de experiencia que tengan en su haber. ¿Por qué? Porque la experiencia no solamente se acredita para los requisitos mínimos, sino que la experiencia que yo demuestre me va a generar un puntaje dentro de la prueba de valoración de antecedentes cuando es adicional al requisito mínimo. ¿Listo? Eso es muy importante. Aporten todos los documentos de experiencia que tengan porque esto les va a valer dentro de la prueba de valoración de antecedentes. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las pruebas que se van a aplicar en la convocatoria. En total se van a aplicar 3 pruebas. Una prueba de competencias funcionales, una prueba de competencias comportamentales y una prueba de valoración de antecedentes. La prueba de competencias funcionales es eliminatoria, tiene un peso porcentual del 50%. La prueba de competencias comportamentales es clasificatoria, tiene un peso porcentual del 20%. Y la prueba de valoración de antecedentes es clasificatoria, tiene un peso porcentual del 30%. Entonces, el momento más importante de todo proceso de selección, sin duda alguna, son las pruebas escritas. Sin duda alguna. Es el momento para el cual ustedes deben prepararse en mejor medida. Aunque el momento de las inscripciones es bastante importante porque ustedes ahí perfilan toda su participación en el concurso. Pero las pruebas escritas tienen un peso porcentual del 70% dentro del proceso de selección. Entonces, yo ahí es donde debo hacer una diferencia en el puntaje. ¿Y cómo lo hago? Preparándome. ¿Y cómo me preparo? Estudiando. Es muy sencillo. Estudiando. No hay otra opción. Realmente no hay otra opción. Hay personas que tienen una gran capacidad, una gran comprensión lectora y son capaces de afrontar estas pruebas con poco estudio y con un buen desempeño, pero esto es muy escaso. Realmente aquí yo tengo que estudiar los temas que me van a evaluar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, estas son las pruebas en el nivel profesional especializado. En el nivel profesional universitario, técnico y asistencial hay una variación. Las competencias funcionales valen el 60%, las comportamentales el 20% y el valoración de antecedentes vale el 20%. Miren bien que también hay una prueba eliminatoria que es la de competencias funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo obtener 65 puntos o más sobre 100 para poder continuar en el concurso. Si no los obtengo, voy a ser excluido del mismo. ¿Listo? Entonces, esto hace aún más exigente el proceso de selección y marca aún más la necesidad de estudiar. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora de en qué consiste la prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba, como les he venido diciendo, se califica teniendo en cuenta los documentos de formación académica y experiencia que ustedes aporten al momento de las inscripciones. Vamos a resolver un par de dudas que hay acá. ¿Cómo saber si mi profesión hace parte del núcleo básico del conocimiento? Ejemplo, soy profesional en negocios internacionales y la convocatoria pide título profesional en núcleo básico del conocimiento en administración. Miren, para este tema, el portal del SNIES del Ministerio de Educación tiene información sobre cuáles son los núcleos básicos del conocimiento. ¿Cuáles son los núcleos básicos del conocimiento? Por aquí les voy a dejar la página para que revisen esta información. ¿Cuál es la diferencia entre el carácter eliminatorio y clasificatorio? Si una prueba es eliminatoria y yo no paso el puntaje mínimo aprobatorio, soy excluido automáticamente del concurso. Si una prueba es clasificatoria, simplemente me va a generar un puntaje adicional, sea muy bajo o alto. Por ejemplo, todas las pruebas se califican de 0 a 100 puntos. En la prueba de competencias funcionales, si yo no obtengo 65 puntos, voy a ser excluido del proceso de selección, mientras que en la prueba de competencias comportamentales puedo obtener 5 puntos solamente sobre 100 y voy a continuar en el proceso de selección. Julián nos pregunta, ¿qué temas se evalúan? Esto es bastante interesante. Digamos que, a diferencia de la mayoría de concursos públicos de méritos de la Comisión Nacional de Servicio Civil,
en esta prueba o en ese concurso se incluyó solamente una prueba de competencias funcionales, lo cual nos da a indicar que los temas van a estar relacionados con las funciones del empleo. Entonces, para yo anticiparme a aquellos temas que van a ser evaluados dentro del proceso de selección, debo leer las funciones del empleo. Por ejemplo, yo tengo dentro de mis funciones eventualmente responder derechos de petición, entonces voy a tener que leer y estudiar la Ley 1755 del 2015 que regula el derecho fundamental de petición. Si dentro de mis funciones está la interventoría de contratos, entonces yo voy a tener que demostrar conocimientos en contratación estatal, ¿cierto? Esto es como la clave para saber qué es lo que me va a ser evaluado dentro del proceso de selección. Muy bien, ¿cómo se puntúan los factores de mérito? Entonces, yo en la prueba de valoración de antecedentes puedo obtener entre 0 y 100 puntos. Esto es, para el nivel profesional especializado, puedo obtener 30 puntos máximo por experiencia profesional relacionada, 20 puntos máximo por experiencia profesional, 30 puntos máximo por educación formal, 5 puntos por educación informal, 10 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuando se trata de formación académica, o 5 cuando se trata de formación laboral, para un total de 100 puntos. En esta prueba es bastante difícil obtener un puntaje alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo participo en el concurso con los documentos de formación académica y experiencia que aporte, pero en la prueba de valoración de antecedentes solamente va a obtener puntuación aquello que exceda los requisitos mínimos. Entonces, si yo aporto un título profesional en administración de empresas, que es lo que me están pidiendo, ese título profesional en administración de empresas no me va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, porque lo que genera puntaje son los documentos adicionales a los requisitos mínimos. ¿Listo? Muy bien. En el nivel profesional universitario, estos valores cambian. De 0 a 100 puntos puedo obtener máximo 30 en experiencia profesional relacionada, 30 en experiencia profesional, 20 en educación formal, 5 en educación informal, 10 en educación para el trabajo y el desarrollo humano, en formación académica y 10 en formación laboral, para un total de 100 puntos. En los niveles técnico y asistencial, voy a obtener un puntaje máximo entre 0 y 100, de 30 en experiencia profesional, en experiencia relacionada, 20 en experiencia laboral, 20 en educación formal, 5 en educación informal y 10 y 15 en educación para el trabajo y el desarrollo humano, según se trate de educación en la modalidad de formación académica o educación en la modalidad de formación laboral, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre formación laboral y formación académica en la educación para el trabajo y el desarrollo humano? La formación laboral es una formación más práctica que me enfoca a una labor específica, mientras que la formación académica, como su nombre lo indica, es una modalidad de educación que busca profundizar en un conocimiento sin que esté necesariamente ligado a un oficio o a una labor práctica. ¿Listo? ¿Cómo se puntúa la educación? Aquí sí les pido mucha concentración porque nos tenemos que habituar a esta tabla que vemos ahí, que la verdad trae bastante información. Listo, entonces, ¿cómo se puntúa la educación? En el nivel profesional especializado. Miren, en el nivel profesional especializado, por cada título adicional voy a obtener lo siguiente. Por un doctorado, maestría, 20 puntos. Por una especialización, 10 puntos. Y por un título profesional adicional al requisito mínimo, obtengo 15 puntos. En la educación informal, dependiendo del número de horas que yo certifique, voy a obtener el siguiente puntaje. Cuando acredito 24 a 39 horas de formación, tengo un punto. De 40 a 55 obtengo 3 puntos. 56 o más obtendré 5 puntos. En la educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuando aporto un curso, obtendré 5 puntos, 2 cursos, 10 puntos. Cuando es formación laboral, un curso, 5 puntos. ¿Listo?
Muy bien. En el nivel profesional universitario, esto cambia un poco cuando se trata de título de doctorado o maestría, 30 puntos, especialización 15, profesional o título profesional adicional, 20 puntos. Educación informal, 24 a 39 horas, 1 punto, 40 a 55 horas, 3 puntos, 56 horas o más, 5 puntos. Y en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, un curso 5 puntos, 2 cursos o más 10 puntos, y cuando se trata de formación laboral, un curso 5 puntos. Finalmente, en los niveles técnico y asistencial, por un título de tecnólogo voy a obtener un puntaje de 20, por un título de técnico profesional voy a obtener un puntaje de 15, por una especialización tecnológica un puntaje de 10 y por una especialización técnica profesional voy a obtener un puntaje de 5. Por la educación informal, entre 24 y 39 horas, 1 punto, entre 40 y 55, 3, y entre 56 o más, 5 puntos. Por la educación para el trabajo y el desarrollo humano, por un curso o más obtengo 10 puntos, por un curso más obtengo 10 puntos también en la formación laboral, o 2 o más, 15 puntos en la formación laboral. Aquí, en los niveles técnico y asistencial, se valora más, digamos, que la formación laboral, la formación que está enfocada en un oficio en particular. John Jairo nos dice lo siguiente: si tengo un perfil profesional, me puedo presentar a una vacante en el carácter técnico. John Jairo, eso es lo que usted tiene que estudiar muy bien. Mire bien la tabla que estamos viendo en este punto. Usted aquí observa que en la educación formal se puntúe un título profesional. No. ¿Por qué? Porque no genera ningún puntaje, valga la redundancia. Los títulos profesionales no generan un puntaje o un plus para el nivel técnico. Ustedes sí pueden cumplir con el requisito mínimo cuando presentan un título profesional en el nivel técnico, pero esto no les genera un puntaje adicional. Entonces, evalúen esto muy bien. Y hay otra cuestión también a nivel del empleo público, y es que el título, es decir, la experiencia que ustedes empiezan a sumar en el nivel técnico no les va a ser útil cuando se pretendan participar en un concurso en el nivel profesional, o puede que les sea negada por no ser relacionada. Entonces, una recomendación es que estudien muy bien esta situación y que traten siempre de adecuarse, a un cargo en el nivel de estudios en el cual ustedes se encuentran. Listo. Nos hacen otra pregunta por acá. Bueno, ¿cómo saber qué documentos debo leer para prepararse para los exámenes? ¿O recomiendan ustedes algún documento específico? Una clave es la que yo les di hace un momento. Lean las funciones del cargo y vayan preparándose en estas funciones para desempeñar esas funciones, ¿cierto? Si hay conocimientos que ustedes no han profundizado hasta el momento, lean sobre esos conocimientos o sobre esas áreas del conocimiento. Ahora bien, al final yo les voy a mostrar la oferta de cursos que en Construyendo Méritos tendremos, o la oferta del curso que tendremos para esta convocatoria, que creemos les va a ser de gran utilidad para postularse en las pruebas escritas. Si me encuentro realizando el trabajo de grado, ¿me puedo postular para un cargo profesional? Juliana, la pregunta clave es: ¿cuándo terminaste materias y cuándo te gradúas o te graduaste? Si ya te graduaste o si te vas a graduar antes del 31 de octubre como profesional, sí te puedes presentar a un cargo en el nivel profesional. Si no es así, no te puedes presentar. ¿Por qué? Para postularse a un cargo en el nivel profesional se requiere sí o sí el título profesional. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo bien interesante, que en el nivel técnico y asistencial sí se van bueno, esto es algo que también debo yo acá aclarar. Si bien no se va a obtener un puntaje en el nivel técnico y asistencial por el título profesional, sí les va a otorgar un puntaje los semestres que ustedes demuestren haber aprobado. Entonces, si ustedes tienen
semestres aprobados en, el nivel, en una carrera profesional, postulándose a los niveles técnico y asistencial, eso les va a generar una puntuación. Asimismo, los semestres aprobados en una tecnología, en una técnica profesional, en una especialización tecnológica y en una especialización técnica profesional. ¿Listo? Angélica nos pregunta si estoy estudiando una especialización y terminé el primer semestre, ¿este me puntúa si aporto la certificación? No, aquí sí no le puntúa. Es decir, los semestres de especialización no generan puntaje en el nivel profesional y en esto sí podemos ser bastante categóricos. Vamos a ver ahora cómo se puntúa la experiencia. Listo. Yo les voy a dar un minuto con esta información, voy a ir a servir un poco más de agua para aclarar un poco la voz. Y los invito a que, finalizado este espacio, que ya nos queda aproximadamente unos 20 minutos, dejen sus preguntas por este medio para que hagamos una retroalimentación. Las preguntas de hoy han estado bastante interesantes y yo creo personalmente que les van a ser de utilidad a todas las asistentes. ¿Listo? Otra cosita, esta videoconferencia de hoy queda grabada en nuestro sitio web para cuando deseen retomarla o resolver alguna duda. ¿Listo? Les pido un minuto, voy a servir un poco de agua, ya voy. Bueno, retomamos. Por aquí veo que quedaron un par de preguntas, ya en un momento las resolvemos, les agradezco su espera. Estaban ahí mientras tanto con el reflejo o una vista de la ciudad de Medellín, que es donde nos encontramos nosotros. Muy bien, ¿cómo se puntúa la experiencia en todos los niveles? Para el nivel profesional especializado, hay varias reglas pues hay unas reglas importantes de asimilar. Entonces, recuerden, es la experiencia adicional a los requisitos mínimos. Si yo tengo 8 años de experiencia y me están pidiendo 3, entonces yo cuento con 5 años de experiencia adicionales que puedo usar para la prueba de valoración de antecedentes que me van a generar un puntaje en esta prueba. Entonces, en el nivel profesional especializado, si yo tengo de 0 a 12 meses adicionales, aquí
yo tengo que aplicar una fórmula para la puntuación, que es multiplicar el total de meses acreditados por 30 dividido 24, ¿cierto? Entonces vamos a hacer acá un pequeño ejercicio. Yo tengo en total 11 meses adicionales. Esto lo debo yo multiplicar por 30 y lo divido por 24. Entonces voy a obtener un puntaje de 13.75 en experiencia profesional relacionada. Listo. Si es de 13 a 24 meses, voy a tener que aplicar otra fórmula que es multiplicar el número de meses por 30 y dividirlo por 36. Entonces, si yo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A mí me están pidiendo 40 meses de experiencia, ¿cierto? Y yo tengo 60 meses de experiencia. Entonces, aquí hay 40 meses que yo tengo como requisito mínimo o con los cuales cumple el requisito mínimo. Esto no me cuenta. Estos 40 meses no me arrojan un puntaje en esta prueba. ¿Cuánto me sobra? 20 meses. Entonces, esos 20 meses los voy a buscar acá yo en el rango. Entonces, de 13 a 24 meses, aplico esta fórmula que es multiplicando los 20 meses adicionales por 30 dividido 36. Entonces, voy a obtener por esos 20 meses adicionales 16.6 puntos. ¿Listo? Muy bien. Cuando son 25 o más meses, ya lo multiplico por 30 y lo divido por 48. ¿Cuál es la explicación de esta fórmula? El número 24, 36 o 48 corresponde a la cantidad de meses necesarios para obtener el puntaje máximo en experiencia profesional relacionada, el cual es 30. ¿Listo? Ese es el número máximo de meses que se requieren para obtener el puntaje o ese es el número de la cantidad de meses necesarios para obtener el puntaje máximo en experiencia profesional relacionada. Muy bien. En un momento vamos a resolver las preguntas. Ya igual vamos finalizando con la prueba de valoración de antecedentes. Luego, seguimos en el nivel profesional especializado. Hay otra, miren, vamos a devolvernos acá para que tengamos claro algo. Estamos con muchas tablas. Miren, en nuestro sitio web hay una cartilla técnica para la convocatoria trienal 2019-2 con toda esta información. Los invito a que la descarguen para que resuelvan las inquietudes que se les presenten para participar en este concurso. Listo. Entonces, en el nivel profesional especializado, yo puedo sacar hasta 30 puntos por experiencia profesional relacionada y hasta 20 puntos por experiencia profesional, hasta 30 puntos por educación formal, 5 por educación informal, 10 y 5 por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Listo. Es decir, los puntajes tienen un tope máximo por cada ítem. Listo. Entonces vamos a ver. Volvemos ahora a la experiencia. Entonces, en el nivel profesional especializado, yo puedo sacar 30 puntos por experiencia profesional relacionada y hasta 20 puntos por experiencia profesional. Se califica, digamos, de forma similar. Yo debo tomar el número de meses y lo multiplico por una fórmula. Entre 0 y 12, entre 3 y 24, 25 o más. Lo mismo en el nivel profesional universitario. Debemos aplicar la fórmula que vemos acá. Yo les recomiendo nuevamente que descarguen la cartilla que nosotros tenemos en nuestro sitio web y, por supuesto, esta cartilla está basada en la convocatoria y en el anexo técnico que se publicó para esta convocatoria. Los invito a descargarla y realmente, si tienen alguna inquietud, nosotros vamos a estar abriendo este tipo de espacios de forma permanente para resolver las dudas que tengan. Entonces, no me voy a desgastar acá detallando, digamos, cómo se califica la experiencia, porque ya creo que con los primeros ejemplos, aunque lo podemos hacer para este caso, de los niveles técnico y asistencial de forma ilustrativa. Entonces, experiencia relacionada exigida en el requisito mínimo del empleo. Muy bien, entonces,
De 0 a 12 meses, de 13 a 24, 25 más meses. Recuerden que es la experiencia adicional. Aquí se trata de experiencia relacionada en el nivel técnico y asistencial. Es decir, las funciones del empleo tienen que ser relacionadas con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Entonces, si de experiencia relacionada, yo tengo, por poner un ejemplo, 26 meses adicionales al requisito mínimo, entonces yo voy a multiplicar 26 por 30 dividido 48. Voy a obtener un puntaje de experiencia relacionada en el nivel técnico y asistencial por 26 meses de 16.25. Listo, entonces este es el ejercicio que yo debo hacer en cada caso. Listo, vamos a resolver un par de dudas que están aquí. Me estoy postulando para un cargo asistencial donde solo me piden formación de bachiller. Estoy estudiando una carrera profesional y ya llevo 7 semestres aprobados. ¿Podría yo aportar una certificación de los semestres o solo mantengo el diploma de bachiller? Marisol, aquí tenemos que ser muy enfáticos porque usted debe aportar el certificado de esos semestres aprobados y eso le va a dar un puntaje importante en la prueba de valoración de antecedentes. Mejor dicho, aporte ese documento porque para esta convocatoria en particular son válidos los semestres aprobados. Listo. Angélica nos dice, ¿cómo es el orden en que toman los documentos para el análisis de antecedentes? Es decir, ¿toman, por ejemplo, las certificaciones más antiguas primero para valorar o toman la última o más reciente? Eso teniendo en cuenta que lo que toman para requisitos mínimos ya no suma. Realmente esto es irrelevante. Es decir, este orden en que usted sugiere que se desarrolle la actividad no se da. Ellos hacen una suma global. Por ejemplo, la persona tiene 5 años de experiencia profesional relacionada y otros 3 años de experiencia profesional. Esa es la suma. Entonces, toman la experiencia profesional relacionada que se requiere para el requisito mínimo y se la restan a la experiencia que ya tiene y ya de ahí asignan el puntaje a lo restante. Lorena, ¿la experiencia suma puntos para los cargos que no la requieren? Sí, aporten los documentos de experiencia al momento de las inscripciones. Listo. Con esto damos por cerrado lo que tiene que ver con la valoración de antecedentes. Vamos a ver brevemente lo que son las competencias funcionales y comportamentales. Es muy importante que ustedes al prepararse para las pruebas escritas estén atentos a la cartilla de orientación al aspirante que publica la Comisión Nacional de Servicio Civil. En esta cartilla ustedes van a encontrar qué tipos de preguntas se van a incluir, qué temas se van a evaluar, cuántas preguntas se van a incluir, cuánto tiempo tienen para desarrollar la prueba y toda la información sobre la misma. Es decir, la cartilla de orientación al aspirante es un documento fundamental para participar en un proceso de selección. Fundamental, importantísimo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes se postulen a un cargo, deben estar atentos que un mes antes de las pruebas, la comisión publicará la guía de orientación al aspirante. ¿Cuándo ustedes pueden esperar que se publique la guía de orientación al aspirante? Muy sencillo, cuando ya se haya publicado un listado definitivo de personas admitidas. Cuando ya haya un listado definitivo de personas admitidas, lo que sigue a continuación es la publicación de la guía de orientación al aspirante. En esa guía de orientación al aspirante se publican los ejes temáticos. ¿Qué son los ejes temáticos? Son los temas que serán evaluados en las pruebas escritas. A modo de ejemplo, la metodología que se viene usando por la Comisión Nacional de Servicio Civil en la evaluación, en las pruebas escritas, en la evaluación de competencias funcionales o en la evaluación de conocimientos, es la que vemos acá. Preguntas de selección múltiple con única respuesta, ¿cierto? Vamos a leer esta pregunta. El Constituyente colombiano de 1991 estableció un esquema tripartito de ramas del poder público conformado por las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Dentro de la asignación constitucional de funciones y competencias, al Congreso de la República le corresponde ser el titular y representante exclusivo de la rama legislativa en el país. De acuerdo con la Constitución Política, no constituye una función asignada al Congreso de la República. A, ejercer control político. B, reformar la Constitución. C, expedir decretos legislativos. D, elegir al Contralor General de la República. Listo.
Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C, expedir decretos legislativos. ¿Cuál es la forma de evaluación? Un enunciado, 4 opciones de respuesta en este caso, pueden ser 5, pueden ser 3. Y una sola clave de respuesta. Si ustedes seleccionan la A, no tienen ningún puntaje. Solo seleccionando la C, obtienen puntaje respondiendo este ítem. Continuamos, es decir, esta es la misma modalidad de evaluación. Esto es sobre servicio, sobre participación ciudadana. No la vamos a leer para no hacerlo, digamos, más largo este espacio, es innecesario. Solamente quiero resaltar la metodología de evaluación. Selección múltiple, única respuesta. Claro que hay otras metodologías de evaluación, pero la comisión últimamente ha venido usando de manera uniforme esta metodología de evaluación en los concursos públicos de méritos. Mientras que en las competencias comportamentales se viene usando esta metodología consistente en un enunciado, 3 opciones de respuesta. Pero aquí ya no me están evaluando conocimientos, aquí ya me están evaluando competencias comportamentales, habilidades, aptitudes, actitudes, entre otros valores. Entonces, leo este ejemplo. Su jefe le pide acelerar un proyecto que tiene a su cargo, ya que a él mismo le han pedido resultados más rápidos. Frente a esta solicitud, usted A, indica a su jefe que debe respetar los tiempos inicialmente pactados. B, hace su trabajo de la manera usual, esperando que se logre entregar a tiempo. C, busca hacer ajustes al proyecto de tal forma que se aceleren los tiempos de entrega. Aquí no hay respuestas correctas o erradas. Aquí lo que hay es una respuesta que contiene la clave de respuesta. ¿Cuál sería la clave de respuesta? ¿O cuál respuesta contiene la clave de respuesta? La que demuestre la competencia que se me esté evaluando. Entonces, aquí me están evaluando la competencia de aporte técnico profesional. Esta es una competencia prevista exclusivamente para el nivel profesional y la respuesta sería la C. Esta sería la clave de respuesta. ¿Por qué? En ocasiones se deben ofrecer soluciones alternativas a las distintas situaciones de trabajo. Permanecer aferrado a una sola opción para solucionar un problema no evidencia la competencia de aporte técnico profesional. Para ello, la formación académica y la experiencia le deben proporcionar elementos que permitan llegar a soluciones distintas. Esta es la competencia de aporte técnico profesional. Por ello, la opción correcta en este caso sería la C. ¿Listo? Muy bien. Por último, reclamaciones. Ustedes dentro de todo concurso van a poder interponer reclamaciones en 2 momentos distintos sobre cada uno de los resultados de las pruebas, pero antes las personas no admitidas podrán interponer reclamaciones dentro de los 2 días hábiles siguientes a que hayan sido declaradas como no admitidas. Mientras que las reclamaciones sobre las pruebas son dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados, siempre a través del sistema para la igualdad, el mérito y la oportunidad. ¿Listo? Muy bien. Vamos a compartir brevemente aquí mi pantalla. Yo les voy a mostrar, me preguntaban, ¿cómo puedo prepararme yo para las pruebas escritas? Realmente esta es una de nuestras especialidades. Nosotros nos dedicamos a ofertar cursos de capacitación preparatorios para las pruebas escritas en los concursos públicos de méritos. Por ejemplo, ahora estamos capacitando a los personeros municipales o a las personas que se están postulando para personeros municipales y ofertamos una serie de temas relevantes para este tipo de cargos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, las personas que se están preparando con nosotros van a encontrar una serie de preguntas en una diversidad de temas. Vamos a ver este tema. Función administrativa, actuaciones administrativas. Entonces, aquí las personas que se preparan como personeros municipales van a poder desarrollar una serie de preguntas bajo la misma metodología de los concursos públicos de méritos y a cada pregunta que respondan van a obtener una retroalimentación. Por ejemplo, yo acabo de responder de forma errada, la respuesta es la D y aquí me van a informar por qué me equivoqué y cuál es la respuesta correcta y por qué. Entonces, esto es un insumo bastante formativo que les va a ayudar en gran medida en su proceso de formación. Por ejemplo, aquí tenemos un curso para la convocatoria territorial Centro Oriente, cuyas pruebas van a ser el próximo domingo.
tenemos una serie de temas, una gran cantidad de temas para los niveles profesional, técnico y asistencial. Este curso para la convocatoria territorial 2019-2 estará habilitado durante las próximas semanas mientras se desarrolla el proceso de inscripciones. Los invitamos a estar atentos a nuestro sitio web para participar de este espacio de formación. El curso tendrá un valor de 98.000 pesos para su conocimiento una vez lo tengamos en nuestro sitio web. Muy bien, les damos las gracias por asistir a este espacio de formación. Los invitamos a participar de los distintos espacios que ofertemos desde Construyendo Méritos de forma gratuita. Por cada convocatoria tenemos mínimo 3 espacios de formación gratuitos que son durante las inscripciones, antes de las pruebas y una vez se publica la cartilla de orientación al aspirante para la aplicación de las pruebas. Estos 3 momentos son fundamentales, nosotros los acompañamos para resolver sus inquietudes, entonces los invitamos a ser parte de estos espacios. Sin más, les deseo una feliz noche y nos vemos en otra oportunidad.